Bien, chicos, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Como bien saben ustedes, el día de ayer hemos visto nuestra parcial. Todos ustedes ya van a poder averiguarlo, van a poder, sí, entonces, Disculpe, para que no se ha escuchado mucho. Está trancado su audio. alguna consulta algo así, bien, traducir que excedía de la pregunta en 30 segundos. Ya también 30 minutos después, ¿no? Pero ya que ya han excedido, ya no sé, les he pedido sí, obviamente, y eh, las peticiones que daba en el examen. Entonces, voy a revisar toda su central y también su desarrollo, ¿no? Van a decir si se escucha mejor. Bien, chicos. A ver, espero que se escuche un poquito mejor el audio para poder empezar con esta clase y también si se colgara la pantalla o si tuviéramos algún problema en la imagen, me avisan por favor de inmediato. Les decía, voy a grabar esta clase de este avance, entrar al final, ¿sí? Les quiero mostrar el cronograma que tenemos establecido. Fíjense, por favor, el inicio de nuestros segundos parciales es esta semana y nosotros ya hemos dado nuestro segundo parcial, ¿no es cierto? Pero algunos de ustedes me han preguntado cuándo va a ser el final. El final, chicos, va a ser el 4 de enero, porque según el cronograma, recién podemos tomar el examen final a partir de esa fecha. ¿Sí? Esto lo voy a publicar en el Classroom, también no se preocupen, pero no vamos a tomar el final la siguiente semana, digamos. Hasta las siguientes semanas, de este jueves el siguiente, espero yo poder terminar la revisión del segundo parcial. Y como ustedes ya han visto, les voy a devolver sus calificaciones, ¿no es cierto? Aparte que también siempre les pongo comentarios si es que quiero que tomen en cuenta alguna cosa de alguna observación de su examen, ¿ya? Bien, no sé si esto ha quedado claro, por favor. Les repito, el final, fíjense, va a ser la semana del 4 de enero, ¿sí? No creo que sea el 4 en sí, el lunes 4. Me imagino que va a ser el 5 o va a ser el 7, ¿ya? El 5 o el 7 de enero. Eso, pero les voy a publicar en el Classroom, no se preocupen. Solamente quiero aclarar de que el examen final lo vamos a tomar el siguiente año, ¿ya? Ahora iremos al avance del capítulo 7. Este capítulo 7, les repito, podría entrar al final, ¿no? El examen final es de todo lo avanzado. El día de hoy vamos a avanzar simplemente dos métodos. Va a ser cortita la clase, no se preocupen, y me voy a dedicar a ya empezar a revisar sus exámenes. Como ven ustedes, y algo que les quiero aclarar, sobre todo
en el ejercicio que ustedes deberían inventarse y además hacer dos cambios. Lo primero que voy a hacer, chicos, es buscar su ejercicio en Internet. Si está su ejercicio en Internet, lamentablemente esta pregunta no vale, ¿no es cierto? Porque ahí decía que te inventes un problema, ¿verdad? Y encima les daba el ejemplo del ejercicio toico que habíamos hecho en clase. Se ha aclarado eso. Después no quiero que me digan eh, que mi ejercicio estaba todo bien, digamos. Tal vez yo creo que su ejercicio está todo bien, pero si es que ustedes no se lo han inventado, no va a valer nada, por si acaso. ¿Ya? Bien, vamos a empezar entonces con la grabación. Deme un segundito, por favor, y enseguida comenzamos con el avance del capítulo 7. Muy bien. Capítulo 7. El modelo de redes. Como introducción nos dice, muchas situaciones de investigación de operaciones pueden modelarse y resolverse como redes. Sí, es lo más importante. Y estos son nodos conectados por ramas. Por ejemplo, nos dice, tenemos oleoductos para gas natural a una determinada distancia, con el objetivo de minimizar el costo de construcción de los oleoductos. También tenemos determinación de la ruta más corta entre dos ciudades en una red existente de carreteras. Determinación del cronograma, por ejemplo, fechas de inicio y terminación para actividades de un proyecto de construcción. Determinación del itinerario de flujo de costo mínimo de campos petroleros hasta refinerías a través de una red de oleoductos. Entonces, fíjense, tenemos diferentes aplicaciones, ¿no es cierto? Ahora bien, la solución a estas situaciones se logra por medio de varios algoritmos de optimización. Existen diferentes métodos. Por ejemplo, tenemos el árbol de mínima expansión, el algoritmo de la ruta más corta, el algoritmo de flujo máximo y el algoritmo de la ruta crítica, ¿ya? Entonces, los dos o las dos técnicas que vamos a ver el día de hoy son el árbol de mínima expansión y también vamos a ver el algoritmo de la ruta más corta, ¿ya? ¿Sí? Dice, no, unidor, ahora bien, por ramas. Nodos, ¿sí? Unidos por ramas. La notación para escribir una red es N de nodos, A de A. Ya, fíjense, esta red que tenemos acá, tenemos 5 nodos, ¿verdad? Nodos, y tenemos diferentes que serían las ramas con los arcos. Vamos a empezar. A ver, creo que nos ha congelado la pantalla. Un momentito, tratar de recuperar. Vamos a volver a compartir.
Bien, a ver, entonces, que se hagan bien. Bien, ahora sí. Entonces, les decía, tenemos del nodo 1 al nodo 2, 1, 2, un arco, del nodo 1 al nodo 3, otro arco, ¿sí? Fíjense, solamente están anotadas las flechitas y en el sentido de las flechas, de 2 a 3, de 2 a 5, de 3 a 4, de 3 a 5, de 4 a 2 y de 4 a 5, ¿sí? Nos dice, asociado con cada red hay un flujo. Por ejemplo, los productos de petróleo fluyen por un oleoducto y el tráfico de automóviles fluye por las carreteras. Es decir, una cosa es el arco, ¿ya? Es la red, ¿no es cierto? Pero lo que está yendo dentro de la red o con la red o en el arco, si quieren, en la rama, es el flujo, ¿sí? Por eso nos menciona el, el tráfico, ¿sí? De los automóviles fluye por las carreteras. En este caso, las carreteras serían las flechas. Lo que contiene serían los automóviles, ¿no es cierto? Esa sería la explicación. El flujo máximo de una red nos dice puede ser finito o infinito, según la capacidad de los arcos. Se dice que un arco está dirigido u orientado si permite el flujo positivo solo en una dirección, como en este caso, ¿no es cierto? En un sentido van las flechas. Una red dirigida tiene todos los arcos dirigidos, es decir, no puedo yo tener acá una de las ramas que no tenga flecha. Todos tienen que tener una red. Nos dice a continuación, una ruta es un conjunto que une dos nodos distintos. Podría ser el primero y el último, digamos. Tendríamos que seguir una ruta para poder llegar de un lado al otro, ¿verdad? Y nos dice que pasan a través de otros nodos en la red. Por ejemplo, en la figura, vamos a seguir por si nosotros vamos del 2 al 3, del 4 en forma de ruta, ¿sí? Nos pone una ruta los 1 y 5, es decir, ya nos termina sin muy bien. Una ruta forma un ciclo, un 2 a 3, a ver, empezamos en 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 2. Hemos formado un pequeño triángulo, ¿no es cierto? Y esto sería un bucle. Empezamos y terminamos en el mismo nodo o un ciclo, ¿verdad? Bien, a continuación nos dice, se dice que una red está conectada si cada dos nodos distintos están conectados en al menos una ruta. Un árbol es una red conectada libre de ciclos compuesta de un subconjunto de todos los nodos. Y un árbol de expansión es un árbol que une todos los nodos de la red. Ahora bien, si tenemos una red que está conectada, nos dice cada dos nodos distintos están conectados en al menos una red. Es decir, cuántas redes nosotros formemos, por lo menos dos nodos distintos deben estar conectados a una de esas rutas.
Un árbol es una red conectada libre de ciclos, es decir, una red que no va a volver, que no va a formar un bucle, ¿no es cierto? Como en el caso del ejemplo primero, esta de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5. Esa sería una red libre o un árbol. Y un árbol de expansión, nos dice, es un árbol que une todos los nodos de la red, es decir, que debo pasar por todos los nodos en una red. También sería un buen ejemplo, el primero que hemos visto, que va de 1 a 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 5. Ese sería un árbol de expansión. Ahora bien, vamos a ir viendo un poquito más allá. Acá tengo un árbol, fíjense, 1, 2, 3. Conectados en una red. Y un árbol de expansión, 1, 2, 3, ¿sí? De 2 a 4 y 5. Todos los nodos están conectados en una misma red, ¿no es cierto? Esto sería un árbol de expansión. Ahora bien, vamos a ver el algoritmo del árbol de mínima expansión. Nos dice, para empezar, busca vincular los nodos de una red basándose en la longitud mínima total de las redes de conexión. Utiliza sobre todo el diseño de carreteras, utilizado sobre todo en el diseño de carreteras. Entonces, lo más importante aquí es que tengo que tratar de ver una distancia mínima, ¿sí? Una longitud mínima vinculando los nodos de la red. Bien, aquí tengo un pequeño ejemplo también. Ahí está. A ver, ya. Vamos a tratar de verlo un poquitito. Listo. Tenemos entonces, N es el número, C sub K es el conjunto de nodos conectados permanentemente en la interacción K, nos dice. C de K con una raya arriba es el conjunto de nodos construidos permanentemente después de la interacción K. No nos vamos a complicar nosotros con la notación. Van a ver que es bastante sencillo el procedimiento. Lo único que quiero que recuerden es N. N mayúscula es el número de nodos. ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento? Nos dice, iniciar en cualquier nodo. Puedo empezar en cualquier número de los nodos. Debo elegir el siguiente nodo con el vínculo más corto. ¿Ya? El vínculo más corto quiere decir la rama más corta, lo que signifique menos. Continuar hasta terminar con todos los nodos. Y los empates, nos dice, se rompen arbitrariamente. Ejemplo. Vamos a ir viendo este ejemplo. Nos dice, una compañía de cable va a proporcionar servicio de cable a 5 desarrollos habitacionales. Muy bien. La figura ilustra las posibles conexiones de TV a las 5 áreas, ¿sí? Con las millas de cable anexadas a cada arco. El objetivo es determinar la red de cables más económica. Muy bien. Para empezar, nos dice, podría iniciar en cualquier nodo y esto lo voy a subrayar. Y debo elegir el siguiente con el vínculo más corto. Simplemente con fines demostrativos, yo voy a empezar en el 1. ¿Ya? O bueno, si nos dice cualquier nodo, empezaremos en el 5, ¿qué les parece? Voy a empezar en el nodo número 5. ¿Ya? Voy a hacer esto a mano alzada y después les voy a mostrar paso a paso el procedimiento. Fíjense que vamos a obtener el mismo resultado. Voy a hacer el mismo ejercicio 2 veces. Empezamos en 5 y voy a insertar una pequeña línea para que se pueda notar. Ahí, 5. Esperemos que se note. Ahí está mejor, ¿verdad? Ahí sí se nota. Listo, empiezo en 5 entonces. Fíjense, empezaba en 5, la menor cantidad que tenía era esta 3 millas, ¿no es cierto? Porque de 5 a 1 van 9, de 5 a 4 eran 8, entonces la más cortita de 5 a 2, ya estoy en 2.
De 2 o de 5 también podría ser que utilizo el siguiente arco u rama. De 2 a 1, fíjense que es la más corta, de 2 a 1. Vamos a hacer entonces de 2 a 1 la rama. Ahí está. Ya tengo conectados 3 nodos, ¿verdad? De cualquiera de los 3 nodos, elijo el siguiente camino o el siguiente arco más corto. Si estoy en 1, fíjense, podría volver a 5, no me sirve. Podría ir a 3, ¿sí? O podría ir a 4. De 1 a 3 significa 5. De 1 a 4 significa 7. Pero fíjense, de 2 a 4 significa 4 nada más. Entonces, ese es el que me conviene. Vamos entonces de 2 a 4. Ahí está. Muy bien, ya tengo esos 4 nodos, ¿verdad? Tengo que llegar a 3 y a 6 también. Entonces, fíjense, de 4 a 6 es el camino más corto, ¿verdad? De 4 a 6, ubicamos entonces la línea de 4 a 6 porque significa solamente 3. Ahí está. Y nos faltaría conectar justamente al nodo 3. Podría conectar, fíjense, de 1 a 3 o de 4 a 3. ¿Por qué? Porque significa exactamente la misma cantidad, 5. Entonces, eliges arbitrariamente cualquiera de los dos. Yo voy a elegir de 4 a 5. Ah, no, esto no es flechita. Vamos a insertar solamente una línea. Muy bien. Ahí tenemos entonces. Esta sería nuestra red, ¿verdad? Perfecto. Ahora vamos a ir viendo y nos dice, acá yo ya tengo las... Muy bien. Tenemos la solución, nos dice. Si iniciamos en el nodo 1, recuerden que nosotros empezamos en el 5. En el nodo 1, el vínculo es hacia el nodo número, sería nodos 1 y 2 y están conectados. El vínculo más corto sería de nodo 5, fíjense. La iteración 2. Todo con el vínculo más corto es de 4. Ahí está, de 2 a 4. Continuamos, el siguiente nodo con el vínculo más corto es del nodo 3 hacia el nodo, el nodo eh, vamos a corregir. Bien. Como hay un empate en el vínculo más corto entre 3, 4 y 3, y elige, bueno, nosotros hemos elegido exactamente lo mismo. Fíjense que la red que hemos construido nosotros inicialmente es la más 8, ¿sí? 8. Tenemos 4 en 11, 10.
De esta manera habríamos hallado eh, la ruta más corta, ¿no es cierto? Muy bien. El, el logo presenta una longitud minimizada, nos dice de 16 millas de cable de conexión. De la misma manera, vamos a, yo le voy a dar un tiempito para que inicien todos en el punto uno. Cantidad ¿sí? O la corta. Vamos a leer la figura, se muestra la distancia en millas de todos los factibles de cabezales de pozo pastoral, lo que es la distancia de la costa, con un punto de distribución. Cabezal de uso 1 es el más justo, dispone de capacidad de veo y almacenamiento para la producción de los antes de distribución. Termina mínima que de los tres de los usos al punto de distribución. Entonces, fíjense ustedes lo que tienen que hacer, tienen que conectar todos los del nodo número uno, ¿ya? Y me dicen cuál es la distancia mínima que se ha generado en total. Les voy a dar nada más que 2 minutitos, por favor, para que puedan realizar esto. Si ustedes gustan, lo pueden hacer en una hojita de papel o directamente, no voy a mover la pantalla, podrían hacerlo mental, ¿ya? 2 minutitos entonces y me dicen la cantidad con un mensajito en el chat de la
Ya, muy bien. A ver, tengo ahí ya un resultado, por favor. ¿Alguien más que pueda corroborar si es que ese resultado tiene un resultado menor? ¿Nadie más, chicos? ¿Cuánto sale? A ver, muchachos, necesito por lo menos un par de resultados más para poder corroborar. Ahí tenemos, gracias, 41, ¿no es cierto? Imagino que sale 41. A ver, vamos a verificar. Para las demás personas, por favor, esto es con lo que van a iniciar investigación operativa 2, ¿sí? Es bastante sencillo al principio, pero de todas maneras ya tendríamos que estar empezando a practicar, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, imagino que su solución es la siguiente. Vamos a ir sumando los puntos de referencia que tenemos. Vamos a ver si es que nos sale realmente 41. Tenemos entonces 5, 6, 4, 6, 5, 5, 7. Y fíjense que yo tengo un resultado un tanto menor, ¿no? A ver, vamos a ir revisando. Acá en la solución le dice de 1 a 4, de 1 a 4. Tengo después, sería de 1 a 2, 1 a 2. Y fíjense que después vamos a tener un empate de 2 a 3 y de 5 a 9. Cualquiera de los dos lo tomamos, de 2 a 3, tenemos 6, y de 5 a 9 también 6. Y tenemos uno menor todavía de 5 a 7. Fíjense, por favor, de 5 a 7 sería solamente 5. De 5 a 6, a uno más pequeño, ¿verdad? Tendríamos de 5 a 6, 3 y finalmente de 6 a 4, 7. Vamos a volver a hacer la suma. Me imagino que nos hemos confundido en alguno de los, en alguna de las cantidades de las ramas, ¿verdad? 4, 5, 6, más 6, más 5, más 5 nuevamente, más 3 y más 7. ¿Sí? Ahí ya está. Ahora sí. Ahora sí tenemos la cantidad correcta, ¿no es cierto? Tenemos 41. Acá debo tener el resultado. 35 millas. Nosotros veremos 4, 5, 5, 3, 7. No. El resultado correcto tenemos 41 millas. ¿Sí? Según lo que todos nosotros sacamos, ¿verdad? Vamos a tratar de verificar este resultado. Sería con 3 y sí, está bien. Fíjense, este de acá es el de 2. Este de acá es el de 3. Tal vez un poquito confuso por las cantidades de cada uno de los arcos, ¿cierto? Pero sí, estamos en lo correcto. Unas 41 millas entonces. Ahora vamos a ver el algoritmo de la ruta más corta. ¿Sí? También es conocido como el algoritmo de Dijkstra por el autor. Nos dice, busca determinar la ruta más corta entre un origen y un destino en una red de transporte. El algoritmo de la ruta más corta
consiste en que se debe determinar el plan de rutas que genere la trayectoria con la mínima distancia total. Muy bien. Es muy parecido al anterior, ¿sí? Pero en el anterior deben estar conectados todos los nodos. En este no. Nos da un inicio y un final y elegimos la ruta más corta y no interesa por qué nodos vamos a pasar. Nos dice que vaya desde un nodo fuente, ¿sí? O que conecte desde un nodo fuente con un nodo destino, sin importar el número de nodos que existan entre estos. Esto es lo más importante, por favor. Bien, vamos a ver. Fíjense, en el ejemplo 3 tenemos el ejemplo del minero. Este ejercicio es bastante conocido. Un minero nos dice, ha quedado atrapado en una mina. La entrada de la mina se encuentra ubicada en el nodo 1. Se conoce de antemano que el minero permanece atrapado en el nodo 9. Para llegar a dicho nodo hay que atravesar una red de túneles que van conectados entre sí. El tiempo de vida que le queda al minero sin recibir auxilio es cada vez menor y se hace indispensable hallar la ruta de acceso al nodo número 9, la más corta. La distancia entre nodos de la mina se encuentra en la siguiente gráfica, dadas en cientos de metros. Formule el modelo de transporte, el modelo nada más, o de transbordo, que resuelva mediante el algoritmo de la ruta más corta para poder así auxiliar al minero. Entonces, debemos empezar en el nodo 1, ¿sí? Y debemos terminar en el nodo 9. Les repito, no tengo que atravesar todos los nodos, ¿no es cierto? Simplemente tengo que hallar la distancia más corta desde 1 hasta 9. Voy a hacer un poquitito más grande la figura para que se pueda ver incluso más. Ahí creo que está perfecto. Muy bien. Y vamos a ir insertando las líneas. Sí o sí tengo que empezar desde el nodo número 9, ¿ya? Y obviamente, fíjense, aquí sí tengo sentido, ¿no es cierto? O sea que no puedo ir en contra el sentido de las flechas que tengo, ¿ya? Si empezamos desde el nodo 1, fíjense, sí o sí tuviera que irme al nodo número 3, ¿no es cierto? Porque eso sería lo más corto. A ver, veremos, vamos a empezar. Y vamos a contabilizar al final. Tengo de 1 a 3. De 3 podría ir hasta 5, fíjense, o hasta 2 tal vez. Vamos a intentar de 3 a 5 para avanzar un poquitito más. De 5 podríamos ir hasta 8. A ver. De 5 podríamos ir hasta 8. Y de 8 podríamos ir hasta 9. Pero fíjense que esto significa 7. ¿Sí? De acá de 8 podríamos ir a 7 y de 7 a 9. Entonces también serían los mismos 7, ¿no es cierto? Tal vez podríamos ir a 7 o directamente. Vamos a ver, ¿sí? En este tipo de ejercicios, la recomendación es tratar de ver diferentes soluciones para obtener la ruta más corta, ¿ya? Vamos a ver. Fíjense que yendo por acá abajo, ¿qué distancia nos ha salido? Tal vez podremos hacer otra ruta que sea aún mucho más corta. Tenemos de 2 a 6, 8, ¿sí? Más 2 serían 10 y más 7 serían 17, ¿cierto? Tenemos 17 entonces. Veremos otra ruta alternativa. Muy bien. Si por ejemplo nosotros nos vamos
1 a 3, acá. Podríamos ir viendo. Fíjense, de aquí desde 5 hasta 9 tenemos 2 más 7, 9, ¿verdad? Pero también podríamos ver una ruta alternativa. Desde 5 hasta 9, les repito, tendríamos 9, ¿no es cierto? O 900 metros, si quiere. Pero si de 5 nosotros hubiéramos ido a 4, después a 6 y después a 9, ¿cuánto sería? Fíjense que sería menos. 100 metros menos. Voy a hacer esta otra alternativa. Vamos a dibujar entonces. Ahí está. Vamos a hacer así, con otro color para que se note. No es flechita. A ver, vamos a insertar una línea. Vamos a insertar una línea desde 5 o desde 4 hasta 6. Muy bien. Y de 6 hasta 9. Entonces, fíjense que de 1 a 3, de 3 a 5, de 4 a 5, de 6 o de 5 a 4 y de 4 a 6, de 6 a 9, hemos hallado una ruta un poco más corta, ¿no es cierto? En vez de 17, ahora tenemos 16, ¿ya? A ver, veremos si tuviéramos la oportunidad de hacer otra más. Aquí tenemos 5 a 5, no es más larga. De 5 a 3, ¿sí? Fíjense que también podríamos haber ido, otra alternativa más les voy a poner, de 5 a 3 y de 3 o de 7 hasta 9, ¿verdad? Eso también sería 10 y 18 vendría a ser en este caso, ¿no es cierto? No, esta no, esta creo que está de más. A ver, vamos a simplemente colocar la ruta adecuada. Bien, lamentablemente los colores están un poquito, se van a desconfigurar, pero los vamos a arreglar inmediatamente. A ver, la ruta que tenemos ahí arriba creo que es la más corta. Vamos a ver ahorita la solución y vamos a ver si es que hemos coincidido o si es que existiría tal vez una ruta más corta. La clave para resolver este tipo de ejercicios es simplemente darnos diferentes posibilidades, ¿ya? Entonces aquí ya les puedo mostrar la ruta más corta. Vamos a ir contando. Tenemos entonces acá 2 más 6, 8, más 2, 10, más, ¿qué cantidad teníamos acá? Más 1, 11, y más 5 sería 16, ¿no es cierto? Veremos entonces la solución. Fíjense, aquí tengo una de las soluciones, que, bueno, si estaba correcto, tenemos de 2 a 6, 8, 2, 6, 8, más 3 serían 11 y más 5, 9. Esta es una de las soluciones. Acá abajo tengo la otra solución y coincide, ¿no es cierto?, con la que nosotros hemos establecido, ¿sí? También podría ser, está correcto. Entonces, en ambas tenemos 1600 metros, ¿sí? O 16 en total. Ahora bien, para ustedes, resolver por el método de la ruta más corta, debemos llegar de 1 hasta 7. Entonces, fíjense, este no tiene tantos nodos. Entonces, les pido por favor que nuevamente resuelvan este ejercicio y me dicen cuál es el resultado, ¿sí?, de la ruta más corta desde 1 hasta 7. Recuerden que no tienen que obligatoriamente pasar por todos los nodos.
Además, fíjense también que las distancias que tenemos están en decimales, ¿no es cierto? Aquí tenemos punto 3, punto 8, punto 65, etcétera. Fíjense, por favor, cuál sería la ruta más corta. Nuevamente, un par de minutitos y en los mensajes me dan el resultado. A ver, veremos, tal vez alguno de ustedes ya tiene algún resultado. ¿Cuánto sería lo mínimo? Entre 1 a 7. Ahí tenemos, perfecto, muy bien chicos, 2.1, no sé. Vamos a ver la solución. Y tenemos aquí 2.1. ¿Sí? Correcto. Simplemente de 1 a 2, de 2 a 5, de 5 a 7. ¿No es cierto? Recuerden que también podría haber una solución alternativa, pero obviamente tendría que ser 2.1 el resultado final. ¿Ya? Entonces, fíjense, con esto entonces habríamos concluido estas dos técnicas. Las vamos a volver a ver acá, que es el árbol de mínima expansión y la técnica de la ruta más corta. Solamente les quiero mostrar los nombres para que ustedes vean. Aquí está el árbol de la mínima expansión. Recuerden, todos los nodos se tienen que unir. Y el algoritmo de la ruta más corta, de un nodo inicio hasta un nodo final, la mínima cantidad de, o la distancia mínima, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esto sería el avance del día de hoy. Vamos a detener la grabación. Y simplemente eh, mencionarles, por favor, el algoritmo del punto máximo y el algoritmo de la ruta crítica. Sí, se los dejo a ustedes para investigación. De todas maneras, les quiero aclarar, por favor, con este modelo de redes, por lo general ustedes inician en operativa 2 y ya tienen por lo menos los dos básicos y los otros dos averiguan, por favor, ¿ya? Para las personas que no han escuchado a un principio o tal vez se han añadido después de que hemos empezado la clase, les quiero mencionar nuevamente que nuestra fecha de examen de final va a ser al año,
Sí, no, no estoy segura si va a ser el 5 o el 7. No creo que sea 4 de enero porque es lunes, inicio de semana. Me imagino que varios de ustedes van a viajar, no sé. Entonces, lo dejaremos para el martes 5 o, en su defecto, para el jueves 7. No podemos tomar más antes porque, fíjense, según cronograma, el inicio de los exámenes finales está para el 4, ¿ya? En lo que resta de esta semana que tenemos, y hasta el siguiente jueves, yo voy a tratar de terminar la calificación de sus evaluaciones. Pero no se preocupen, cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, me pueden escribir inbox por el WhatsApp o me pueden mandar un mensaje también a través del Classroom, ¿ya? Bien, chicos, eso sería todo entonces. El próximo jueves ya no vamos a pasar clases, bueno, ni las siguientes clases tampoco, ¿no es cierto? De la siguiente semana, ¿ya? Ha sido un placer poder desarrollar este tema con ustedes y eso sería todo este avance. Por favor, vayamos abandonando la sesión. Gracias a ustedes, chicos, que tengan eh, un buen día y también felices fiestas. Hasta luego.